Sé que hemos tenido dificultades con Sayuna. Ha estado molestando hoy desde el mediodía y pues creo que no han tenido suficiente acceso para poder mantenerse al tanto de los anuncios que se enviaron. Pero les voy a compartir acá la información que se suministró por la plataforma. Pues solamente como por recordarlo, por si alguno de ustedes no alcanzó a mirar con anterioridad. Em, Dentro de lo que les puso, voy a compartir la pantalla un momento. Ahí están viendo la pantalla. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces yo les envié este anuncio, pues decía sesión en línea, la sesión del día de hoy a las 7 de la noche, y decíamos que estamos mirando nuestra actividad de proyecto, determinar las especificaciones funcionales del software y la metodología a utilizar. Entonces recuerden ustedes que siempre se les invita a que lean su material, ¿cierto? Lean el material de formación, pues para que estén un poquito pendientes de qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces, tenemos nuestro enlace y dentro de la información que se les suministró está que estas son las dos evidencias que vamos a mirar para esta semana. Entonces, estas evidencias ya las vamos a trabajar en grupos, ¿sí? En los grupos de trabajo establecidos. Entonces dice, estimado aprendiz, estamos en la fase de análisis, discúlpenme, aquí tengo un error, en la fase de análisis em, de la guía de aprendizaje número 1, donde estaremos desarrollando las siguientes evidencias. Entonces, actividad de proyecto, pues ya la que mencionábamos antes, determinar las especificaciones funcionales del software y la metodología a utilizar. Y nuestras evidencias son el mapa mental sobre ingeniería de requisitos, que recordemos la nomenclatura, guía de aprendizaje número 1, competencia 1092, actividad de aprendizaje número 2 y evidencia número 1. Es mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Recuerden que esa información la encuentran dentro de su guía, que también la tienen en su plataforma. Por si no la han descargado de la plataforma, pues les recomiendo que la puedan descargar para que en momentos como estos, pues tengan ustedes su guía a la mano. Tenemos aquí nuestra guía, la competencia de la que estamos hablando, establecer requisitos y las evidencias que tenemos que desarrollar, que son estas de acá. Entonces dijimos que era la mapa de procesos del software a construir. No, esta es la última que hicimos. Acá. Entonces empezamos una actividad de aprendizaje, que es la número 2, que se llama identificar conceptos básicos de la teoría general de sistemas y el enfoque sistémico. Dice aquí que la idea es que ustedes puedan consultar su material de formación que se llama Ingeniería de Requisitos. Ese material lo pueden encontrar en la plataforma, pero pues como ahorita no tenemos disponibilidad en la plataforma, está aquí, por si acaso. Recuerden que dentro del material que ustedes tienen en la plataforma hay una opción que les permite descargar el material. Igual, como en este caso, si ustedes tienen algún inconveniente para acceder a la plataforma, pues si ustedes ya lo han descargado previamente, pues se van a evitar el inconveniente de que queden bloqueados. Aquí en la parte del menú, en la parte inferior, dice descargar material. Entonces ustedes lo pueden descargar y ustedes tienen la posibilidad de consultar su material de manera asincrónica. Bueno, entonces nos dice la evidencia, perdón, en la guía de aprendizaje, que debemos leer nuestra ingeniería de requisitos, ¿cierto? Y nos dicen que la primera evidencia que ustedes deberían desarrollar es esta, una evidencia de conocimiento. Dice que
¿En qué consiste la evidencia? Mapa mental sobre ingeniería de requisitos. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces, ¿qué necesitan hacer ustedes? Hacer un mapa mental con los conceptos sobre ingeniería de requisitos. ¿De dónde sacan los conceptos? Pues en el componente informativo y ingeniería de requisitos, que es el que les estoy comentando. La idea es que utilicen una herramienta TIC para la realización del mapa mental y dice que el mapa debe tener las principales características de los mapas mentales, ¿no? Entonces es como esa estructura de averiguar cómo se hace un mapa mental. ¿Qué tenemos que entregar? Un mapa mental con los conceptos sobre ingeniería de requisitos. ¿En qué formato? En PDF o en Word. ¿Qué tan grande? El tamaño que ustedes consideren necesario. Entonces, igual nos devolvemos a nuestra evidencia, mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Y tenemos aquí el material. Es aquí ingeniería de requisitos. Aquí nos dan una introducción que dice que en este módulo se estudiarán los conceptos básicos sobre la ingeniería de requisitos, sobre sus fases técnicas y las herramientas necesarias para la gestión y especificación de los requisitos. Y aquí encontramos nuestro menú donde nos dicen en qué consiste esa ingeniería de requisitos. Entonces vemos que nos la dividen, digamos que en cuatro pasos principales. El ciclo de vida del software, ¿cierto? Que es como ese tiempo que va a estar desarrollándose este software, cómo recorre o cómo lo recorremos nosotros para que podamos llegar al desarrollo que tenemos nuestra expectativa de hacer. Entonces están las fases del ciclo de vida del software, están los paradigmas de los modelos del ciclo de vida del software. Entonces esos paradigmas son como esas preguntas que a veces nos hacemos respecto al desarrollo, respecto al ciclo de vida, respecto a las etapas, las fases que se están viviendo, cómo las deberemos manejar. Entonces toda esa información la encontramos aquí en la parte del ciclo de vida. Luego nos dicen que tenemos una segunda parte de contenido que es la fase de definición de requisitos. Entonces aquí nosotros podemos ir viendo nuestra información. Importantísimo, muchachos, que por favor recuerden que es necesario leer, por favor, leer el material, porque aquí vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en el ciclo de vida del software, encontramos que en una primera parte la planificación, ¿cierto? Es esa fase donde nosotros hacemos como el planteamiento del problema. Muchos de ustedes, digamos que ya estuvieron averiguando sus proyectos, ya miraron cuál es la necesidad que hay, ya identificaron cuál es el problema o qué quieren atacar dentro de los conceptos que van a ir aprendiendo acerca del desarrollo del software. Pero cuando nosotros ya aterrizamos todo esto a nuestro contenido temático, entonces ya empezamos a encontrar una estructura. Entonces vemos nosotros aquí que la fase de planificación es la primera fase donde nosotros planteamos el problema, donde decimos hasta dónde queremos llegar y cuál es el objetivo de nuestro software. Entonces, aquí importante que ustedes recuerden esto, la viabilidad y realizar una planificación detallada. Es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Después de esa planeación, pues hay que hacer un análisis, ¿sí? En ese análisis nosotros vamos a definir los requisitos. Entonces, los requisitos son como esas necesidades puntuales que tiene mi cliente respecto a al desarrollo que yo le quiero ofrecer. Entonces, por eso aquí dice que dentro de los objetivos dice conocer los requisitos, asegurar que los requisitos sean alcanzables, formalizar un acuerdo con el cliente. Entonces, determinar qué es lo que necesita el cliente, mirar que sí pueda cumplirlo, ¿cierto? Y quedar claros con el cliente de hasta dónde voy yo. Esa es la parte de análisis. Después tenemos la parte del diseño, que es donde se van a estudiar las posibles formas de implementar el software que ustedes van a desarrollar, soluciones tecnológicas, materiales, van a mirar qué métodos pueden utilizar para validar, para ajustarse precisamente a la necesidad del proyecto. Después tenemos la fase de pruebas, que es precisamente la fase donde ustedes se van a enfocar a identificar si el software está funcionando para lo que ustedes se planearon que lo iban a hacer, ¿sí? Entonces, si no es o si por algún motivo no cubre todas las expectativas, pues es el tiempo de corregir esos errores o inconsistencias que pueda haber dentro del desarrollo. Y después la fase de mantenimiento, que ya es una fase donde después de que ya se ha cumplido con el desarrollo,
Entonces ya podemos nosotros entrar a mirar qué ajustes adicionales hay que irle haciendo, de pronto algunas correcciones específicas o un mantenimiento. A veces los sistemas se van degenerando, se van llenando, necesitan hacerse mantenimientos periódicos. Entonces esas son las fases del ciclo de vida del software. Encontramos los paradigmas, que era lo que yo les decía respecto a esa forma de pensar, ¿sí? Que van a verse involucrados dentro del ciclo de vida del software. Entonces, es importante que ustedes vean esa parte de cuáles podrían ser esos paradigmas o conceptos o pensamientos que ustedes pueden llegar a tener respecto al ciclo de vida. Dice aquí que un ciclo de vida de software se define como una aproximación lógica a la adquisición, el suministro, el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de software. Pero aquí es bien interesante ver que hay unos paradigmas, ¿sí? Que se pueden crear respecto a esto. Dice aquí que los paradigmas tradicionales se identifican fundamentalmente por ser lineales, es decir, se trata de completar cada proceso de principio a fin hasta que quede listo para avanzar a la segunda fase del ciclo de software. Pues aquí nos dicen algo bien interesante. Si bien es verdad que las metodologías actuales están basadas en lo que fueron los paradigmas tradicionales, hoy en día se ha evolucionado, sin embargo, los paradigmas tradicionales se mantienen de alguna manera. Entonces, recuerden que es un paradigma, ¿no? Es una forma de hacer las cosas, ¿cierto? Y aquí nos están hablando de un paradigma tradicional y era como se hacía antes. Y era pensar de una manera lineal, es decir, lo hacemos paso a paso. Vamos haciendo una cosa, vamos haciendo otra, hasta que vemos que llegamos a una afinidad respecto al desarrollo. Entonces, aquí nos dicen que esos paradigmas aún se siguen usando, pero que hay que mirar cómo vamos a tratar de implementar nuevos paradigmas o nuevas formas de manejar las cosas. Aquí dentro de las desventajas dice que el paradigma tradicional o la forma como se venía haciendo antes, eso era una pérdida de tiempo si se encontraban errores en una fase avanzada, porque al devolverse se debe pasar nuevamente por todas las fases y reestructurar de acuerdo con las modificaciones. Y efectivamente eso era lo que sucedía. Pero aquí encontramos más paradigmas. Dice paradigma orientado a objetos. Pues aquí ya es una forma distinta de cómo enfocar las cosas, ¿sí? Entonces ya empezamos a ver una manera diferente de cómo programar. Y la idea es que ustedes vayan profundizando en todo este material. Entonces, ¿en qué consiste ese paradigma orientado a objetos? O el paradigma del desarrollo ágil. Pues aquí ya hay un pensamiento distinto. ¿Qué querrá decir eso de desarrollo ágil, cierto? Es que nosotros nos metamos en contexto y vayamos mirando cómo lo podemos hacer y cómo deberíamos apoyarnos en la tecnología, en la documentación, para poder aprender a hacer un mejor desarrollo. Entonces, yo siempre les he dicho a mis aprendices algo bien interesante y es que uno puede aprender a programar de muchas maneras. Hoy en día es muy fácil encontrar cursos de programación. Ustedes encuentran plataformas como Aula Click, encuentran plataformas como Soy Henry, encuentran en YouTube. En YouTube hay youtubers que se han encargado de enseñar a programar, pero muchos de ellos no les enseñan a ustedes a pensar. Aquí estamos enseñándoles desde lo principal, que es qué es lo que quieren hacer y cómo van a llegar a hacerlo. Entonces, la idea es que ustedes tengan este pensamiento de desarrollo, que empiecen a pensar en cómo vamos a plasmar las cosas primero para después no ejecutar reprocesos, como estábamos diciendo. Porque es fácil sentarse a pensar, voy a programar algo para que haga esto. Pero cuando ya está uno en curso, después se da cuenta que posiblemente le toca devolverse porque eso no era lo que quería el cliente, porque a eso que ustedes llegaron no era a donde querían llegar. Entonces, todo esto lo que nos está enseñando es precisamente a eso, a que podemos estructurar nuestro pensamiento primero antes de sentarnos a programar hacia dónde vamos. Entonces, aquí nos dan unas pautas de modelos de paradigma tradicional más utilizados. Tenemos el modelo en cascada y vamos a encontrar otros modelos aquí que son el modelo espiral, modelo iterativo, prototipos, el modelo Scrum y son los modelos que nosotros podemos ver hoy en día, que son esos modelos diferentes a esos modelos tradicionales que se venían manejando antes. La idea, muchachos, es que ustedes hagan su mapa conceptual respecto a este material.
Entonces, que ustedes empiecen a mirar cada uno de estos conceptos que hay acá y con esta información ustedes puedan ir eh, definiendo dentro de su mapa conceptual cada uno de estos temas. Por ejemplo, en la sección de los requisitos. ¿Por qué son importantes los requisitos? ¿Sí? Entonces, la idea es que plasmen ustedes las ideas principales del material. La importancia, ¿por qué es importante que yo pueda saber cuáles son los requisitos de mi cliente? Es de eso que se está hablando. Desde aquí dice que los requisitos cobran importancia dentro del ciclo de vida del software, puesto que me dan unas pautas específicas, pero la idea es que ustedes lean la información para que puedan sacar estas características principales y mostrarlas a través de un mapa conceptual. Muchachos, la invitación es a esto: requerimientos, clasificación de los requerimientos, qué tipos de requerimientos podemos encontrar nosotros, y después miramos la parte de ingeniería de requisitos en general, que son conceptos ya reunidos respecto a lo que estábamos viendo en la parte previa. Y aquí encontramos algunas etapas. Entonces, la idea es que ustedes con el material, ustedes puedan sacar toda esta información y plasmarla en un mapa conceptual, que es lo que nos dice la evidencia que debemos nosotros entregar. Un mapa, sí, mapa mental, un mapa conceptual sobre ingeniería de requisitos. Esa es una de las evidencias para entrega lunes 2 de marzo antes de las 11:59 de la noche. Recuerden lo que les dije hace un ratico. Esta evidencia es de tipo grupal. Es decir, que la van a desarrollar ustedes en sus grupos de trabajo y la va a subir uno de ustedes. ¿Listo? La idea es que la trabajen en grupo. Y también tenemos el foro temático. Entonces tenemos el foro temático donde encontramos las fuentes de requisitos. Entonces la idea es que ustedes puedan investigar acerca de este foro temático. Como no tenemos acceso a la plataforma para mirar en qué consiste el foro temático, yo tengo aquí la información, o la debería tener. Permítanme un momento a ver si la tengo por aquí. Mm, Acá. Creo que aquí está el foro. En algún lado debe estar. Foro, 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 foro. El foro temático, acá está. Entonces, yo les coloqué un mensaje de bienvenida en el foro temático. Em, Dice: estimados aprendices, es un gusto darles la bienvenida a este espacio de aprendizaje colaborativo donde tendrán la oportunidad de construir conocimiento de manera conjunta a través del diálogo y la reflexión. Pues este foro, como dice aquí en esta parte, es relacionado a la evidencia, la actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, y el tema central que nos convoca es la identificación de fuentes de requisitos. Entonces, para ustedes, ¿qué es una fuente? ¿O qué entienden cuando se dice hay que hablar en un foro temático acerca de fuentes de requisitos? ¿Qué creen que es? Matías, cuénteme. Podría decir que es un inicio, un origen. Un inicio, un origen, ¿está bien? Chévere. ¿Quién tiene otra opinión? Es como la naturaleza de las cosas, profe. Como la naturaleza, como de dónde salen. Sí, de dónde surgen las cosas. Ok, similar, sí, correcto. ¿Y Nicole qué nos dice? Es la base de la cual tenemos que partir para poder responder. Ok, bien, chévere, muy interesante. Efectivamente, pues aquí nos dicen, ¿no? El tema central es la identificación de esas fuentes de requisitos. Aquí dice: un aspecto fundamental en el proceso de análisis del software, ya que de una correcta identificación de las fuentes depende en gran medida el éxito de cualquier proyecto de desarrollo. Pues ahí es importantísimo ver esa parte, porque lo que ustedes mismos dijeron es como ese inicio, esa base, esa fundamentación de dónde sale. Es súper importante porque si yo no tengo claro de dónde voy a sacar la información, pues posiblemente mi resultado no sea lo que yo estoy esperando, ¿cierto? O sea, es diferente
si yo llego a una empresa y sin demeritar ningún cargo, por supuesto, no estoy hablando de cargos ni nada específico, pero sí es diferente que ustedes lleguen a una empresa y le pregunten al señor que está en la portería y le pregunten, discúlpeme, señor, ¿cuántos empleados tiene la compañía? Entonces el señor les va a decir, bueno, pues yo no sé, yo veo entrar a harta gente y veo salir a harta gente, entonces a mí me parece que deben ser más de 20. Entonces es muy diferente que él les dé esa información a que ustedes tengan claro y digan, yo necesito saber cuántos empleados tiene la compañía porque el desarrollo va a estar basado en recursos humanos. Entonces, ¿a dónde se dirigen, cierto? Ahí es la pregunta. ¿A quién le puedo preguntar que me dé la información de manera clave y certera? ¿Cierto? Es decir, identificar cuál es mi mejor fuente para poder tener claro, o más bien, para tener como el panorama completo y la información real. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues yo me dirijo más bien a recursos humanos, ¿cierto? Y en recursos humanos, pues me van a dar la información que yo estoy esperando eh, eh, adquirir para poder hacer una mejor identificación de lo que está necesitando nuestro cliente. Entonces, aquí, ¿qué dice del foro? ¿Qué deben hacer? Los invito a participar respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de fuentes de requisitos y cuál es un ejemplo de cada una? ¿En qué caso se usa cada tipo de fuente? Pues la idea es que ustedes, por favor, con base también en el material de estudio, porque aquí nos dicen, aquí en la siguiente evidencia, que es el foro temático, y es lo que nosotros estamos leyendo aquí. Eh, este, esta información también la podemos sacar nosotros del mismo material que está allá, pero no necesariamente se tienen que quedar con ese material, ¿no? Recuerden que ustedes pueden consultar en otros materiales diferentes, ¿sí? Pueden traer información de otras partes, pueden analizar la información de otro lado. Lo importante es que mira, aquí también tienen un material complementario, pues para que ustedes se puedan apoyar en toda esta información. Pero lo importante aquí es que ustedes puedan traer la información relacionada a esas dos preguntas. ¿Cuáles son los tipos de fuentes? Y de un ejemplo de cada una, que es lo que nos mencionan aquí, ¿no? Dice, ¿cuáles son los tipos de fuentes de requisitos y cuál es un ejemplo de cada una? ¿En qué caso se utiliza cada tipo de fuente? Recuerden su participación que debe cumplir con los siguientes criterios. Responder la pregunta de forma concisa y argumentada, expresando su propia opinión sobre el tema. Entonces recuerden que este foro también es grupal. Entonces cuando se habla de su propia opinión, pues estamos hablando de la opinión del grupo. Comentar y dar su opinión sobre la respuesta de al menos 3 grupos. Entonces, la idea es que ustedes den su opinión, pero también busquen la opinión de otros de los grupos que hayan aportado y den su opinión respecto a lo que ellos mismos aportaron, generando un diálogo enriquecedor y mantener en todo momento buena ortografía y redacción en sus aportes. Dice acá, antes de publicar su respuesta, les recomiendo revisar los materiales de estudio de la actividad de aprendizaje 2, consultar fuentes confiables y sobre todo expresar las ideas con sus propias palabras. La originalidad y el criterio propio son los que realmente demuestran su aprendizaje. Recuerden que este tipo de espacios no solo les permite evidenciar sus competencias, sino también aprender de las experiencias y perspectivas de sus compañeros. Cada aporte cuenta. Es importante que ustedes recuerden estos parámetros que se están pidiendo para el foro. Y recuerden que esa información que les estaba mostrando yo ahí, también la encuentran aquí dentro de la plataforma, pero pues una vez funciona la plataforma, porque la verdad en este momento creo que todavía sigue fallando. Pero una vez ustedes ingresen, van a poder encontrar su foro y van a poder aportar dentro del foro que se está comentando. Entonces, sí, es que no, todavía no sirve. Ahí se quedó colgada. Esperemos un momentico a ver, porque ya se demora un poquito más de lo normal. Y ahorita estaba sacando el error de una. A ver si ya funciona. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta respecto a lo que estamos comentando o las evidencias que se deben entregar.
¿Qué dicen, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud, comentario, sugerencia, aporte? Matías, cuéntenos, Matías. Profesor, instructor, disculpe. Lo que pasa es que ajá, creo que muchos de nosotros no tenemos la guía de aprendizaje descargada, o bueno, no estoy seguro de eso, pero sí, sí más que todo lo de la ingeniería de requisitos. Como no está funcionando la página, entonces no sé si ustedes nos podían, bueno, si nos podía hacer favor De no sé, suministrarles el material. exactamente. Claro que sí, yo lo tengo aquí comprimido. Lo que pasa es que está grande el archivo, pero yo creo que sí. Ya se los paso por WhatsApp, Ok, muchas gracias. pues para que Profe, yo puedan ir le quería pedir consultando. el mismo favor. Si bien estaban conectados. Sí, profe, porque yo solamente tengo anotado hasta unas cuantas etapas de requisitos, pero no todo. Ok, ya les comparto yo ese material, el mismo que ustedes vieron aquí, que es para descargar y ya lo pueden abrir de manera local. Ya se los paso por WhatsApp al grupo. Eh, no sé si tengan alguna otra pregunta respecto a lo que tenemos que hacer. No, esto se quedó colgado ahí. Ahí, vale. ¿Quién tiene alguna? Entonces, si no tienen más preguntas, creo que las dos evidencias son bastante claras. El material también es sencillo, es simplemente. Profe, una pregunta. O sea, leemos todo el material referente a lo del mapa y de ahí sacamos todo para hacer el mapa mental. Sí, señor. Sí, pero no solamente esa información, sino también pueden consultar cualquier otro material adicional que ustedes consideren conveniente. Eso sí, por favor, siempre vincular las fuentes, ¿no? De dónde sacan la información y busquen, por favor, fuentes confiables. Ah, listo, profe, gracias. Claro que sí, no hay problema. Listo, muchachos. Entonces, si no tienen más preguntas, podríamos dar por terminada la sesión del día de hoy. Em, recuerden, por favor, entonces, el material y cualquier otro material. Y recuerden también, por